La caída del sistema soviético y la problemática de Europa. El colapso económico de la Unión Soviética fue una crisis que ese país sufrió a fines de los años 1980. Consistió en importantes cambios en su economía, que condujeron a su disolución como unidad política centralizada. Esta se oficializó el 8 de diciembre de 1991 con el Tratado de la Besa-Besa, que firmaron los presidentes de la RSFS de Rusia, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia. La antigua Unión Soviética dio lugar a varios países independientes que experimentaron severísimas contracciones de sus economías durante su tránsito al capitalismo. Tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia, la heredera natural del poder soviético, se convirtió en un país radicalmente diferente. En 1997, su PIB era algo más de la mitad de los niveles de 1989. Uzbekistán, donde el PIB de 1997 era alrededor de un 80% del de 1989, fue una de las exrepúblicas soviéticas menos afectadas. Armenia o Georgia fueron las más afectadas. El PIB de 1997 se encontraba en torno al 30% del de 1989. Causas generales. Además de todo lo mencionado anteriormente, el bloque del Este estaba muy rezagado respecto a Occidente en la aplicación de las innovaciones de alta tecnología en la producción de artículos no militares. Esto afectaba particularmente a las telecomunicaciones y el tratamiento de la información. Esta mala situación de las telecomunicaciones y de las tecnologías del tratamiento de información no era casual. El sistema soviético de estructura de poder tenía por finalidad impedir el intercambio rápido de información no sujeta a censura o supervisión por parte del partido. Sin lugar a dudas, la escasa prioridad conferida a la creación de una red telefónica moderna puede interpretarse más a la inseguridad del Partido Comunista que a una falta de conocimientos y recursos técnicos. Otro tanto puede decirse de la práctica de cerrar con candado las escasas computadoras o disposición de las empresas comerciales y de tipificar como crimen contra el Estado la posesión no autorizada de una copiadora. El aparato central de planificación, Gosplan, no supo o no quiso pasar de una economía creciente basada en la fabricación de maquinaria pesada a una economía basada en la alta tecnología y la microtecnología. En Occidente, esta transición había tenido lugar la década de 1970, pero la Unión Soviética prefirió seguir invirtiendo recursos en el sector de la maquinaria pesada. Otros inconvenientes graves del sistema de planificación soviética habrían sido: 1. Su enorme burocracia ineficiente llamada nomenclatura que carecía de medios modernos. 2. La ineficiente asignación de recursos por parte del gobierno. 3. Los presupuestos blandos de los que habla Catherine Verderi fueron un medio más de no garantizar la supervivencia de las empresas más aptas. La globalización. La globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y políticos que les brindan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de su liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. Este proceso, originado en el seno de la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza en la economía por la integración de las economías locales a una
a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, cobrando mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales, junto a la implantación definitiva de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales, con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En la cultura se caracteriza por un proceso que interrelaciona la sociedad y culturas locales en una cultura global, aunque existe divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TIC y el Internet. En el plano ideológico, los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. Los medios de comunicación clásicos, en especial la prensa escrita, pierden su influencia social frente a la producción colaborativa de información de la Web 2.0. Mientras tanto, respecto a la política, los distintos gobiernos van perdiendo atribuciones en algunos ámbitos que son tomados por la sociedad civil en un fenómeno que se ha denominado sociedad red. El activismo cada vez más gira en torno a movimientos sociales y las redes sociales. Mientras los partidos políticos pierden su popularidad de antaño, se ha extendido la transición a la democracia contra los regímenes despóticos y en las políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países, aunque con distintos grados de éxito. Geopolíticamente, el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales, y en relaciones internacionales, el multilateralismo y el poder blando se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. La sociedad civil también toma protagonismo en debate internacional a través de ONG internacionales de derechos humanos, que monitorean la actividad interna o externa de los estados. En el ámbito militar, surgen conflictos entre organizaciones armadas no estatales y los ejércitos pertenecientes al Estado, contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, mientras las potencias que realizan intervenciones militares a otros países procuran ganarse a la opinión pública interna y mundial a formar coaliciones multinacionales y alegando el combate a alguna amenaza de seguridad, no sin amplios debates sobre la legitimidad de los conceptos de guerra preventiva e intervención humanitaria frente al principio de no intervención y de oposición a las guerras. La valoración positiva o negativa de este fenómeno o la inclusión de definiciones alternas o características adicionales para resaltar la conclusión de algún juicio de valor pueden variar según la ideología del interlocutor. Esto ocurre porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras en otros ha despertado un profundo rechazo, habiendo también posturas eléctricas y moderadas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.